Gloria a Dios. Aleluya. Ya tenemos Salmos 139. Empezaremos con esa escritura porque yo creo que cuando el salmista, yo creo que esperaba algo de parte de Dios, como yo creo que cada uno de los que estamos acá. Yo sé que Dios dice que da su bendición por su misericordia, por su gracia, pero quizás usted y yo sabemos que hay algo en el cual Dios quiere que crezcamos, como la palabra dice, en gracia y en conocimiento. Amén. Así que leeremos lo que dice Salmos 139, versículo 23 y 24, dice de la siguiente manera, en el nombre de Jesús. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. La pregunta es, usted y yo queremos una bendición de parte de Dios, amén. Pues como que la respuesta sería de parte de Dios, una cosa nos hace falta. Y tanto usted y yo tenemos diferentes áreas en el cual le hemos pedido al Señor en oración. Yo no sé cuál sea ese por el cual usted ha estado orando, pero yo estoy seguro que usted y yo tenemos algo en el cual le hemos pedido al Señor una bendición grande en nuestras vidas, cualquiera sea esta, pero nos enfocaremos primordialmente en lo espiritual. Quizás usted ha pedido sabiduría, quizás hemos pedido gracia, quizás hemos pedido paz, amor, que son los frutos del Espíritu. Y quizás vemos que se nos ha dificultado y nos hemos preguntado, Señor, ¿por qué yo te he pedido, yo te he rogado, ha pasado el tiempo, tú has mirado mi corazón? Y quizás usted y yo, Dios nos ha hablado al corazón a través de los siervos que nos predican su palabra, a través de la palabra del Señor, y Dios nos ha mostrado que hay algo que nos hace falta para recibir aquella bendición por el cual hemos orado y que Dios está dispuesto a bendecirnos. Porque su palabra así lo dice, que Dios clama a mí, dice, y yo te responderé. Y muchas veces dice, tu palabra dice, Señor, clama a mí y yo te responderé. Y todo lo que pidieras, dijo el Señor, en mi nombre, lo recibiréis. Pero nos olvidamos cuando nuestro Salvador mismo dijo, buscad y hallaréis, tocad y se les abrirá. Es decir, sigan insistiendo, sigan perseverando, pero hay un proceso y hay pasos a seguir, si se puede decir. Y yo sé que todos los que estamos acá estamos esperando una bendición de parte de Dios. Usted sabe lo que está esperando. Yo sé por lo que le he pedido al Señor. Y el mismo Señor me ha mostrado que si yo hago o trabajo esa área que está en mi vida, si yo hago eso, voy a recibir esa bendición. Por eso el salmista dice, el proverbio dice, el que confiesa su maldad y su pecado, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Pero dice, el que confiesa y se aparta de eso, alcanzará misericordia. Si lo podemos ver en esta noche, el que confiesa que hay una área, esa área que Dios le ha mostrado, esa área que Dios nos ha mostrado a través de su palabra, de las predicaciones, nos ha mostrado esa área. Y dice, Señor, si esa área, Señor nos las muestra, y dice, si la llevamos a los pies del Señor, decimos, Señor, es cierto, has mostrado lo que me hace falta en mi corazón. Es cierto, he confesado mi maldad, reconozco que estoy mal, pero te hace algo falta, dirá el Señor, que es apartarte de aquello, privarte de aquello. Entonces sí, alcanzarás, o en este caso, recibirás lo que has estado pidiendo, lo que has estado esperando, lo que has estado orando y deseando con todo tu corazón. Entonces, el versículo que hemos empezado dice el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ahora, dice examíname, como que le está dando permiso al Señor. Señor, aquí estoy, te doy permiso, examíname. Yo sé que vas a encontrar no muy cosas buenas en mi mente y en mi corazón. ¿Ves? Como cuando va usted al doctor y usted le dice al doctor, yo quiero que usted me examine, me haga
un examen profundo. Bueno, el Señor dice, pues hay que llevar a hacer exámenes profundos y extensos y tienes que pasar para que te hagan el rayo láser y sepan lo que realmente está dentro, lo que no se puede ver. Bueno, algo así dice aquí, examíname, Señor, ven y pásame los rayos X, es decir, que venga tu espíritu y que me escudriñe lo que hay en mi mente, en mi corazón. Y dice, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y luego termina diciendo, y guíame en el camino eterno. Dios va a hacer eso, Dios lo hace. Y hemos comprobado que Dios ha venido y ha examinado nuestro corazón, ha conocido nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, porque más donde empieza el capítulo ahí dice, tú conoces mi levantar, mi acostar, mi sentar, conoces todo lo que yo estoy, aún desde cuando estaba, dice, en el vientre de mi madre, desde ahí me conoces. Entonces dice, y si hay camino de perversidad, guíame por el camino eterno. Ahora, Dios ya nos examinó, Dios ya nos habló a través de los siervos, a través de su palabra, y estamos nosotros pidiendo, Señor, quiero esto, Padre, quiero esta bendición, he estado orando por esta bendición, y el Señor dice, yo sé, tú lo has pedido, tú deseas esa bendición, yo no sé, quizás sea, como le digo, fortaleza, sea sabiduría, sea paciencia, sea sanidad, quizás es, no sé, salvación de un padre o un familiar, o quizás obtener más revelación de parte de Dios. Yo no sé cuál sea esa área, pero usted ha estado pidiendo y pidiendo y pidiendo, y el Señor dice, ¿quieres bendición? Sí, he estado orando, he estado pidiendo, pues el Señor dice, una cosa te hace falta, esa cosa que te he mostrado, te he enseñado, cuando te acercas de mi presencia, cuando la palabra viene y entra en tu mente y tu corazón como una espada de dos filos, entra y te revela y nos revela que hay una área en la cual estamos mal, esa área necesitamos rendirla delante de los pies del Señor. Y ahí dice, Señor, es cierto, me has mostrado en mi área que estoy mal. Y el Señor dice, esa cosa, esa área, te hace falta alejarte de eso, dejarlo ahí, apartarte de eso. Y al hacer eso, créeme, como dice, yo abriré la ventana de los cielos y llegará tu bendición y tu copa rebosará. ¿Por qué? Porque has hecho lo correcto. Yo te he examinado y ahora tú has venido y has dejado aquello aquí. Te has negado a ti mismo, como la palabra dice, si alguien quiere ser mi discípulo, niegues a sí. Es decir, eso que está ahí, eso que no te deja avanzar, eso que no nos deja seguir al Señor, eso que no nos deja crecer. Usted y yo sabemos cuál es esa área. Yo conozco cuál es esa área y me cuesta dejarlo, me cuesta apartarme, me cuesta negarme, pero yo sé que el día que cuando yo totalmente me niegue y realmente muera, como dice, haga morir lo terrenal, como dijo aquel siervo, cuando lo carnal muera y cuando esta humanidad muera y deje yo que florezca la bendición o la nueva criatura que ha formado Dios en mí, sé que entonces creceré en gracia, en sabiduría, en conocimiento, y recibiré la bendición del Señor. Tomando esto en cuenta de que el Señor ya nos examinó, quizás por días, por años, puede ser, que Dios ya vino y nos examinó, nos pasó su rayo láser, que es su palabra, y el diagnóstico de Dios es, hay una área en el cual estás fallando. Hay algo, como lo vamos a ver allá, dice, hay un pecado que te asedia y hace como que cargas una maleta, una bolsa, y no deja que corras la carrera, no dejas que esa cosa que traes, ese maletín, no deja que tú sirvas al Señor con todo tu corazón. Como dice aquel canto, ¿verdad? El costal, pero en este caso quizás no es un costal de pecado, pero sí se siente como una pesadez. ¿Por qué? Porque hay una área en el cual ese pecado anda asediando ahí, y mientras en el nombre del Señor no venzamos esa área, va a seguir rondando ahí. Pero ¿sabes qué? Cuando llegamos a conquistar ese territorio, el territorio conquistado ya es conquistado. De ahí en adelante caminaremos, como dice la palabra, de victoria en victoria, y iremos como la luz de la aurora, creciendo cada día. Ahora sí, vamos a ver un ejemplo que dice en Mateo 19:6. Mateo 19:16.
El contexto de este versículo es uno que dice, así pues, cualquiera de vosotros que renuncie, dijo el Señor, a todo lo que posee, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee. Estoy leyendo en otro, pero ahorita entramos en Mateo. Pero podemos decir ahí, todo aquel que no renuncie a ese algo, no puede ser mi discípulo. Que no renuncie a ese algo, no puede ver la bendición que está esperando y que ha estado orando. Todo aquel que no renuncie a eso que le está estorbando, a esa área que Dios nos ha dicho que debemos de dejar esa área, hacer morir lo terrenal, quizás, o quizás puede ser cualquier otra cosa que esté ocupando, que nos esté estorbando, que esté ocupando un lugar especial en nuestro corazón. Y vamos a ver un ejemplo de un hombre en el cual había algo que le estorbaba en su corazón y amaba tanto ese algo que no quiso renunciar a ese algo. Y cuando usted y yo nos ponemos en esa posición de no renunciar, el Señor dice, ya te mostré esa área, ya te examiné tu mente y tu corazón, ya te dije esa área en la cual tienes que renunciar a ese algo. Y cuando renuncies, cuando hagas a un lado ese algo, cuando hagas morir ese algo, entonces sí, vendrá lo que tanto has pedido y lo que tanto has orado. Dice Mateo 19:16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Miramos que primeramente dice que hubo alguien que vino. Y miramos que este joven no creía que Jesús era Dios o el Mesías, porque le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Tú me llamas maestro, no puedo ser bueno. Ninguno hay bueno sino Dios. Lo sabemos, amén. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y cuando vamos a esto, dice en Romanos 3:10, amén, ninguno hay bueno. No hay nadie que haga bueno en esta tierra, porque bueno solo hay uno, que es Dios. Aún como dice Isaías 64, nuestras obras, por más buenas o por más justas que sean, son como trapos de inmundicia, si usted quiere, son como esa jerga, porque literalmente así es, esa jerga con el cual usted vamos y mapeamos el piso. Dice, aún por más buenas que sean nuestras obras, delante de Dios son como jerga, como trapos de inmundicia. Entonces entendemos que ninguno bueno, pero este joven se acercó y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para entrar en la vida? Y el Señor sigue la conversación y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Versículo 18, le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este joven no entendía el carácter interno de la ley de Dios. Había evitado los pecados externos, si usted quiere, porque él dice, más adelante, sigue diciendo, versículo, cuando el Señor le dijo, y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús puede haberle dicho, cree en mí, quiero que me tengas a mí. Pero no, el Señor siguió la conversación y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ahora, miramos que tú dices todo esto lo he guardado desde mi juventud, pero miramos también en Marcos, donde también está, no lo busque, en Marcos 10:21, donde está el mismo relato, nos da una amplitud más, dice, entonces al mirarlo Jesús le amó y le dijo, una cosa te hace falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ahora entendemos que el vender y dar no iba a ser la evidencia de que había removido el ídolo, si usted quiere, de su corazón y hacer de Cristo el único objeto de adoración, satisfacción y deleite. Bueno, este joven vino y dice, Señor, ¿qué debo de hacer para entrar? ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Ahora el Señor bien pudo haberlo dicho, bueno, aquí tienes una gran oportunidad. Yo soy el Mesías, yo soy el que vino a dar la vida.
a los pecadores. Pero no, el Señor no le dijo eso, porque este joven creía que en su mentalidad que él era bueno, que él hacía aparentemente lo bueno delante de la gente, porque dice que era un principal, aún en Lucas dice que era aún un principal que ocupaba un cargo importante. Pero vemos que aparte de que era joven, era rico, tenía poder, es decir, tenía autoridad. Pero él viene y le dijo, vino a Jesús, le dijo, yo sé que me hace falta algo. Y Jesús le dijo, sí, es cierto, te hace falta algo. Entonces, ¿qué le hacía falta? Bueno, él le dijo ahí, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y entonces tendrás tesoro en el cielo. Ahora, miramos que este joven, ese algo era, porque él decía, yo he guardado todos los mandamientos. ¿Cuáles eran los mandamientos? Honrar a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora el Señor dice, está bien, te voy a decir, si tú dices que has guardado los mandamientos, quiero que hagas algo por mí. Ve, porque tú eres rico, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces tú me demostrarás que has guardado los mandamientos que tú dices que has guardado desde tu juventud. Porque si el joven amara a su prójimo, pues vendería lo que tiene y le daría a los pobres. Pero aquí el punto no es de que Jesús, porque si podemos decir, bueno, el hecho de que un rico venda todo lo que tiene y se lo va a dar a los pobres, ¿le da derecho a entrar al reino de los cielos? No, obviamente no, porque Jesús quería ver que el joven, porque dice más adelante que las posesiones lo poseían a él, tenía muchas posesiones, es decir, en el trono de su corazón había algo más grande que el que estaba delante de él. No reconocía que el que estaba delante de él era el mismo Dios encarnado, era el Verbo encarnado. Él lo miraba como un maestro más, como un profeta más. No creía que Jesús era el Cordero de Dios que había venido al mundo a morir por la humanidad, a derramar su sangre. Si él hubiera reconocido desde el momento que Jesús le dijo, bueno, ¿qué debo de hacer? Le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás y no dirás falso testimonio. Bueno, desde ahí el joven pudo haber dicho, bueno, sí he oído de la ley y he tratado de guardarla. Si hubiera ido, como dice ahí, si él se hubiera meditado, como la escritura que comenzamos, que el Señor estaba examinando su mente y su corazón. Si el joven se hubiera detenido, hubiera dicho, es cierto, me hace falta algo, tengo muchas posesiones, voy a hacer algo por mi prójimo, voy a ayudar a mi prójimo. Pero miramos que él no hizo eso. Y hoy miramos lo mismo en esta generación. Muchos hombres quieren venir a Jesús, y de hecho han venido al Evangelio, han venido cuando se les predica el Evangelio, pero cuando se les confronta con la palabra de que tienen que arrepentir, de que tienen que nacer de nuevo de agua y de espíritu, y que tienen que venir un verdadero arrepentimiento en su corazón, dice, no, eso no es para mí, yo lo puedo hacer más tarde, cuando ya sea más grande, cuando ya termine mi carrera, cuando ya tenga una casa, cuando ya tenga una profesión. Ahorita no es mi momento. ¿Qué están haciendo ahí? Están rechazando una oportunidad por el cual Dios mismo puede bendecirlos tan grandemente que ellos no tienen una idea. Este joven, miramos que más adelante se aleja del Señor, triste. Podemos ver, se puede entender aquí que cómo es posible que el predicador de predicadores, el maestro, el Dios todopoderoso que estaba ahí, estaba perdiendo a un futuro discípulo. Porque el joven se fue triste. Podemos haber dicho, bueno, Jesús no lo pudo ganar para su reino. No lo pudo ganar porque lo confrontó con la palabra. Le dijo lo que realmente requería la palabra. Por eso dice, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué pasa hoy en día? Aquí en este lugar se nos confronta con la palabra, nos inquieta los mensajes que el Señor manda a través de sus siervos. Dios nos habla porque Dios es bueno. Dios no nos ha dejado de hablar desde el día que llegamos a su camino. Nos habla una y otra vez, nos habla, nos exhorta. ¿Por qué? Porque nos ama, porque la misma palabra dice que todo aquel a quien Dios ama lo va a disciplinar, lo va a corregir, le va a decir, hijo, no es por ahí, hijo, hay algo en tu corazón que no está bien, necesitas dejar eso, necesitas abandonar eso, necesitas renunciar a eso. Y hemos pasado quizás días, quizás años, Dios nos sigue hablando y nos sigue hablando y nos sigue exhortando. ¿Por qué? Porque Dios nos ama.
Lo mismo que Jesús le hizo a este joven, lo confrontó. ¿Qué hacen muchos predicadores hoy? Con tal de que las almas no se vayan de las iglesias, con tal de que la iglesia esté llena aquí. Mire usted a su alrededor. Y muchos, con tal de que la iglesia esté llena y la membresía esté hasta el tope, como se puede decir. Si ellos llegaran a hablar un evangelio puro, como dice Pablo, la sana doctrina, ¿usted cree que la gente se va a amontonar ahí? Porque no quieren confrontar al pecador con la palabra. No quieren hacer lo que Jesús hizo, confrontó a aquel joven. Bien pudo dicho, Señor, bueno, este es rico, ¿sabes qué? Este me puede ayudar mucho en la obra. Podemos comprar no sé qué cosas, caballos en ese ya, carretas, no sé yo, hacer maravillas, porque con el dinero de este hombre podemos hacer grandes cosas. Pero Jesús prefirió confrontarlo con la verdad, porque amaba su alma más que sus bienes. Cosa muy contraria que sucede hoy. El predicador, el líder, el pastor que está enfrente de una obra no quiere confrontar a las ovejas porque dice ellos, los puedo herir psicológicamente y las puedo maltratar y se pueden doler, se pueden de alguna manera inquietarlas, incomodarlas y no llevarlas a un arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque tienen buen trabajo, me dan buenos diezmos, quizás me dan buenas ofrendas y por eso no los confronto, aunque el pastor sabe, aunque el líder sabe que está mal, que está en pecado y que le hace falta arrepentimiento. No los confrontan. ¿Por qué? Porque prefieren que esté ahí sentado con todos sus bienes, pero no hay amor verdadero en su corazón. Jesús agarró a este joven y le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a confrontar con la palabra. Es cierto, tú me has dicho que desde joven has guardado estos mandamientos. Ahora ven, demuéstramelo. Prefiero perderte a que te engañe y te diga que tú estás bien. Este joven quizás esperaba que Jesús llegara. Sabes que aquí hay un hombre justo. Pido un aplauso para él porque es justo desde su juventud. Ha guardado los mandamientos. No, el Señor dijo no, detente. Como se dice literalmente, le puso el semáforo en rojo y dijo, detente, es cierto, tú has venido a mí y me has hecho una pregunta. Ahora yo te voy a decir lo que dice la palabra. Si hoy en día las iglesias como aquí nos confrontan con la palabra, si hoy esas iglesias, mega iglesias que usted ve, realmente el líder que está enfrente los confronta con la palabra, ¿usted qué cree? ¿Que las iglesias seguirán llenas? Yo le aseguro que no. Porque la palabra, como dice, inquieta. La palabra es como martillo, la palabra es como fuego. Cuando Dios habla, cuando Dios nos examina, sabe que Dios en su radiografía vamos a salir manchados. En la báscula del Señor salimos, no damos la medida, no damos el ancho, como dice. Pero muchos hoy en día prefieren que las iglesias estén llenas, aunque saben que el hombre necesita arrepentimiento y que saben que el hombre no está bien con Dios y que saben que el mundo, muchos de ahí son amigos del mundo y que van ahí practican cosas y van a lugares donde no deben de ir y hacen cosas que no deben de ir. Es más, no vayamos tan lejos en la forma en el cual dice, en la forma de vestimenta, no vayamos tan lejos en la forma de comportamiento, en lo que es la ética cristiana, no se les da. Porque usted ve ahí, van como van, hablan como hablan, no les importa, dice, son bienvenidos. ¿Por qué? Porque son hombres de dinero. Y no quiero que se vayan. Jesús prefirió que ese joven se fuera triste, pero le habló con la verdad. Le dijo, una cosa te hace falta. ¿Y cuál era eso? Dice, y vamos a ver un ejemplo más adelante. No es que Dios diga, no, todos los que son ricos, ¿sabes qué? Ven a todo lo que tienen y ustedes quédense sin nada, regalen todo. No era esa. Es que Dios miraba que en el corazón del joven había un trono que era el dinero, era el amor al dinero, que no lo quería hacer a un lado, no quería hacer a un lado ese número uno. Y decirse, Dios, ¿sabes qué? Tú vas a ser el número uno ahora y después el número 2 o el 3 van a ser mis posiciones, pero tú quiero que seas el número 1, que tú ocupes el trono de mi corazón. Jesús puede haber dicho, eso es lo que esperaba de ti. Yo sé que tú me amas más que tus posiciones. Jesús nos puede decir en esta noche, ¿quieres tú una bendición? Pero yo te he mostrado, yo te he enseñado a través de mi palabra, yo te he dicho que hay algo en tu corazón que necesitas trabajar, que necesitas dejar esa área, esa cosa, ese algo. Y cuando ese algo lo haces a un lado, ese algo lo traes a los pies del Señor, sabes, de ahí fluye la bendición.
Oyendo el joven esta palabra, el versículo 20. Oyendo el joven esta palabra se fue triste. ¿Porque qué? Tenía muchas posesiones. Tenía muchas posesiones. Pero despreció un tesoro que estaba delante de él, que valía mucho más que sus tesoros. Por eso bien dice la palabra, ¿de qué le sirve al hombre atesorar riquezas? Es un hombre necio, porque en cualquier momento pueden llegar la muerte ahí. Y lo que ha guardado en sus graneros, ¿de quién va a ser? Es igual para con nosotros. Hoy estamos, mañana no sabemos. Y si ese algo en el cual Dios nos ha dicho, ese algo te hace falta para que realmente recibas mi gracia, más de mi sabiduría, más de mi amor, más de mi paz, más de revelación de mi palabra, más crecimiento. Pero ese algo que te he mostrado, ese algo te hace falta el día que tú realmente renuncies a ese algo y lo doblegues y digas, Señor, hasta aquí llegó esto, porque yo sé que soy más vencedor en tu nombre y hasta aquí dejo todo esto. Realmente ese día miraremos la gloria de Dios. Josué, cuando estaba a punto de cruzar aquel río, Dios lo podía hacer porque Dios ya le había hecho mucho antes, una vez. Pero Dios le dijo a Josué, una cosa les hace falta. Josué pudo haber dicho, bueno, ¿qué nos hace falta, Señor, si tenemos casi de todo? No, el Señor dijo, una cosa les hace falta. ¿Quieren ver maravillas? Sí, Señor, queremos ver maravillas. Bueno, dice, santifíquense y mañana verán maravillas. Y así lo hicieron ellos, aquel líder congregó aquel pueblo y dijo, ¿sabes qué? El Señor ha dicho, tenemos que hacer algo, tenemos que santificarnos y mañana veremos la gloria de Dios. Y realmente aquellos hombres lo hicieron y que Dios cumplió su palabra, miraron la gloria de Dios. Igual a nosotros, Dios nos puede decir, ¿quieres ver mi mano en tu vida? ¿Quieres ver mi bendición? Bueno, ese algo te hace falta, una cosa te hace falta, y cuando esa cosa se doblegue, cuando esa cosa se haga a un lado, realmente así verás la mano de Dios. Ser cristiano exige esfuerzo, pero también alegría, sin tener ninguna dependencia terrenal. Significa sacrificio, pero también alegría. No hay que tener miedo a lo que se nos exige. Solo tiene que hacerlo. No tiene que estar dispuesto a hacerlo. Es decir, no tiene que hacer necesariamente eso. Solo tiene que estar dispuesto a hacerlo. Y miramos un ejemplo de ello. No quiero que lo busque, yo se lo leo. Usted se acuerda de Zaqueo. En Lucas 19 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Dice, la mitad de mis bienes. Bien puedo decirse, no, yo no quiero la mitad, así como este joven, no, yo quiero que venga todo, porque el Señor no dijo ahí, momento, así como le dijo a aquel joven, igual te digo a ti, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. El Señor no le dijo nada ahí. ¿Por qué? Porque miró el corazón de Zaqueo, que dijo, realmente yo soy rico, tengo posiciones, pero ¿sabes qué? Con todo eso, la mitad de mis bienes yo se lo doy a los pobres, y la otra mitad, sí, es cierto, me lo voy a quedar, pero lo voy a administrar, pero yo sé que tú vas a ocupar ahora el primer lugar. Ya no voy a preocuparme tanto por tener posiciones, porque ya te tengo a ti, el dador de las cosas, y cuando necesite algo, voy a venir a ti, y yo sé que tú me vas a suplir conforme a tus riquezas en gloria. Entonces no es que Dios quiera que todos seamos pobres, no es que Dios mira la intención con el cual se hace y con el cual hay en el corazón. Miramos este ejemplo, y ahí sí hay muchos, pero yo le pongo este ejemplo porque bien pudo haber dicho el Señor ahí, no, momento, yo no quiero que vendas la mitad, no, vende todo, pero no. Dios miraba que en el corazón de Zaqueo dijo, realmente el que está aquí es el Hijo de Dios, y yo quiero que Él ocupe ese primer lugar en mi corazón, y Él me ha mostrado que estoy yo mal, yo me arrepiento de mi maldad y de mi pecado, y de aquí en adelante yo voy a servir al Señor, y lo que Él quiera que yo deje, lo voy a dejar a un lado. Pero estaba dispuesto porque Dios miró en su corazón que había la disposición de realmente decir, Señor, ven, examíname, pero no solamente quiero que me examines, sino yo estoy dispuesto a seguirte y a dejar todo lo que quizás me estorbe. ¿Qué debo de hacer con mi vida? Este joven sentía inquietud, estaba inconforme, no estaba satisfecho. Dios puso un vacío, como todos lo sabemos, de nuestro corazón, que solo Dios lo pudo llenar o lo puede llenar. Este joven sentía ese vacío y él dijo, tengo todo, tengo posesiones, tengo un poder. Hoy podemos decir,
tengo fama, tengo riqueza, tengo poder, pero él sentía en su corazón que algo le hacía falta, y ese algo era la presencia, la paz, el amor de Dios. Y fue al lugar indicado, pero no salió como él esperaba que saliera. Tiene muchas cualidades. Quiere vivir con más intensidad este joven. Se acerca a Jesús. Venía con una buena disposición. Sin embargo, se siente decepcionado y se va triste, como leemos ahí, que se fue triste. El seguir o servir a Jesús no era la prioridad de este joven. Era egocéntrico. El motivo no era malo, más incompleto. El problema no radicaba en tener muchos bienes. Su mayor problema era los bienes, lo tenían a él esclavizado y atrapado, que no podía abandonar todo aquello, porque eso, como la palabra dice, no es que el dinero sea malo, sino que el amor al dinero. Y Dios no nos manda a amar el dinero, sino nos manda a amar a Dios. Y sí, a querer quizás tener dinero, pero no a amar el dinero, sino que al que tenemos que amar es a Dios. Y ahí este joven demostró que no amaba a Dios, quería a Dios, pero no amaba a Dios. Es una contradicción. Poseía muchos bienes, ocupaba un cargo, pero se marcha triste en su caso. La dependencia del dinero lo bloqueó para tener un proceso espiritual. Fue a la fuente correcta, que era Jesús. Jesús no solo es la fuente de vida, sino que Él era la vida que estaba delante de Él. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces este hombre fue a donde debía de ir, pero él esperaba una aprobación de lo bueno que era. Pero Jesús lo confrontó, como ya lo miramos. Si usted y yo sentimos que hay algo a nuestro alrededor, o que hay algo que nos impide de hacer lo que nace en nuestro corazón, quizás haya nacido un deseo en tu corazón. Yo no sé cuál sea ese deseo que Dios te ha puesto en tu corazón, pero hay algo que te impide a entregarte más al servicio a tu Rey, quizás más al servicio a la obediencia, a santificarte o a hacer la voluntad del Señor. Para muchos de nosotros puede ser quizás un trabajo, un deporte, una profesión, un programa o algún fruto de la carne, pero todo eso Dios lo viene, cuando dice que viene y nos examina. Y usted y yo sabemos cuál es esa área en la cual Dios desaprueba. Amén. Llama la atención que dice que este joven era rico y era más conocido por sus riquezas que por su nombre. No, ahí no nos dice cómo se llamaba este joven, nomás dice que era un joven rico. Pero es ahí ahora nosotros, ¿cómo somos conocidos de parte de Dios? ¿O cómo nos conoce Dios? ¿Nos conoce por lo que hacemos, o lo conoce por nuestras acciones, o nos conoce por cómo nos comportamos, o por nuestro carácter? ¿Cómo Dios nos ha de conocer? Bueno, la palabra bien nos dice que somos bien conocidos por Dios, aquellos que amamos al Señor y que hemos entregado todo nuestro corazón al Señor. Bueno, Mateo agrega algo más, que dice que era joven y que tenía muchas posiciones. Lucas lo señala que era un principal y además muy rico. Podemos ver que quizás era un principal de una sinagoga, quizás era principal que ocupaba un cargo grande, o lo podemos ver quizás hoy alguien que tiene un puesto político, quizás tiene fama, tiene riqueza, pero está rodeado de bienes. Pero igual muchos de ellos no vienen a los pies del Señor. ¿Por qué? Por lo mismo que le pasó a este joven, porque ama más el poder, ama más las riquezas, que dejar aquello a un lado y decir, Señor, yo amo más a ti que todo lo que tengo, todo lo que me has dado. Como si pudieran decir, como dijo el salmista, todo lo que tengo, todo lo que me has dado, me lo ha dado el Señor. No ha sido mis fuerzas, no ha sido mi inteligencia, sino que ha sido Dios que me lo ha dado. Y cuando hay esa honra, esa gloria, sabe, Dios mira aquello y Dios los bendice más. Porque miramos que como Dios bendijo a Abraham, bendijo a Salomón, a David y a muchos hombres que miramos a través de la palabra, que fueron enriquecidos. ¿Pero por cuál? Porque sabían que el cimiento, el fundamento, ya estaba Dios en primer lugar. Por eso la palabra dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice, vendrá por añadidura. Pero si primero van las añadiduras y dice, primero las añadiduras y después Dios, dice no, Dios dice, ese no es el orden. Primero es Dios
su justicia, su reino, y después todo lo demás va a haber añadidura. Cualquiera podía pensar que era un joven feliz. ¿Qué otra cosa se puede anhelar en la vida? Sin embargo, por su diálogo con Jesús, entendemos que a ese hombre le faltaba algo. Cuando hablamos con Jesús, descubrimos que nos falta algo. Amén. Cuando leemos su palabra, Dios nos enseña que nos hace falta algo. Quizás lo más importante, lo que había cambiado su vida rutinaria y sin sentido, era una vida llena de una vida llena y plena. Estaba justamente ahí, en conocer a Jesús y que lo siguiera, pero no vemos que sucedió eso. Ya desde aquí encontramos una señal. La plenitud de la vida no es ser un joven solamente o tener fama o riqueza, sino miramos que el verdadero sentido de la vida está en Jesús, al darle el primer lugar en nuestro corazón. Y al hacer eso, créame que Dios nos va a honrar, Dios nos va a prosperar. Primeramente, como dijo aquel, yo estoy contento y alegre, porque así como prospera tu alma, también prospera, dice, en lo moral, prosperas en lo terrenal. Pero dice, primeramente está tu alma. Pero todo aquel líder que primero busca la prosperidad moral, material, y no busca la prosperidad del alma, ahí estamos mal. Miramos que Jesús buscaba primeramente la prosperidad del alma de este joven, aunque era rico, y él sabía que iba a perder un gran potencial, se puede decir, un hombre que iba a ser su discípulo, pero prefirió eso, porque amaba su alma, porque buscaba que su alma fuera prosperada, que su alma llegara un día al cielo. Pero todo aquel líder que busca la prosperidad primeramente material, moral, psicológica, si usted quiere, y deja al final la prosperidad del alma, ahí está mal y no está honrando a Dios. Pero todos aquellos que se preocupan primeramente por la prosperidad del alma, esos son hombres siervos de Dios, y a esos Dios los va a honrar y los va a premiar. Jesús le demuestra lo equivocado que estaba. Por una virtud humana se puede obtener la vida eterna, guardar los mandamientos sin conocer a Dios. Es decir, este hombre era un religioso, como hoy podemos ver muchos a nuestro alrededor. Hacen cosas en ciertas fechas, se puede decir. Lunes a viernes quizás viven la vida a su manera, hacen lo que quieran. Dice Dios, allá está el domingo, yo voy y lo visito. Yo voy allá, voy a cumplir con mi religiosidad. Y ya voy cierto día, ya cumplí, y los demás días yo vivo a mi manera, yo hago lo que quiera. ¿Por qué? Porque es una vida de religiosidad, eso es una vida religiosa. Y tales hombres hacen cosas para calmar sus conciencias. Pueden ser hombres que tienen poder, pueden ser hombres que tienen dinero, y quizás fundan una fundación o mandan a crear hospitales, escuelas o orfanatorios, y piensan que con eso van a calmar su conciencia, que por dentro les están diciendo que está mal, y hacen obras porque son religiosos. Pero Dios no pide obras, porque la misma palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino es que es por gracia que se entra a la vida eterna, es por gracia que se llega al cielo, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero muchos hombres, como este joven rico, hacía obras, donaba quizás su dinero, hacía obras, y delante del pueblo, delante de la gente, era bueno. Era un hombre joven respetado. O aquel joven dice, mi respeto, es un buen hombre, es un buen ciudadano. Hoy escuchamos mucho eso allá afuera en el mundo. Oh, aquel es un buen hombre, aquella es una buena mujer. ¿Por qué es una buena mujer? Bueno, hace tantas cosas, ha creado tantas cosas, ha donado tantas cosas, ayuda a los pobres, va aquí, va allá. Sí, delante de los ojos de los hombres es bueno, pero cuando viene delante de Dios y los confronta y dice, no, tú no eres bueno, porque solo hay uno bueno, y ese bueno es Dios. ¿Tú quieres algo mejor? Sí, haces obras buenas, pero esas obras buenas no te van a llevar al cielo. Esas obras buenas no te van a abrir las puertas del cielo, no. Tienes que venir por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Y cuántos hoy en día no hay como este joven rico que quieren comprar el cielo con favores, con dinero, con obras? ¿Cuántos hay en este día? Pero bienaventurados aquellos hombres que confrontan al pecador y le dicen, no,
no es tu dinero, no es tu fama, no es tu poder, no, es primeramente que te humilles delante de Dios y reconozcas que Él te ha creado y que necesitas de Él y que necesitas un Salvador y que necesitas un Redentor. Entonces sí, dice, bienaventurados serán aquellos que acepten, que se hagan como un niño. Jesús le demuestra lo equivocado que estaba este joven. Solo puede conocer, renunciar a aquello que se tiene seguridad o de aquello que ocupa el primer lugar. Jesús lo puede haber dicho al joven: a menos que yo sea tu prioridad, entenderás los propósitos de Dios. Pero no, dejó que el joven mismo recapacitara y reaccionara que estaba mal, que no era por hacer para entrar en el reino de los cielos, no, era por reconocer que aquel que estaba delante de él era el Mesías, era el Hijo de Dios, que era el Cordero de Dios. Y si él lo hubiera hecho, Jesús lo hubiera recibido y aún quizás hecho más rico de lo que ya era. El Señor dijo: cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Podemos decirlo de esta manera: el Señor dijo: cualquiera de vosotros que no renuncie todo aquello que está mal, aquello que le he dicho, le he mostrado a través de mi palabra que está mal, no puede ser mi discípulo. Pero todo aquel que renuncie, que confiese su maldad y se aparte de ello, dice, alcanzará misericordia. El servicio o la salvación a Dios no es necesariamente para las personas que dicen una oración o que piensan que necesitan de Jesucristo. Es para las personas que renuncian a todo lo que se debe hacer la voluntad genuina de Dios y permitan que Dios ocupe su corazón. Porque la Escritura también dice: porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Será Jesús nuestro tesoro en esta noche? ¿Será Él el que ocupa el primer lugar? ¿Será Él el que realmente dice: Señor, tú ocupas el primer lugar y lo demás, lo otro vendrá en segundo o en tercer lugar? No se puede predicar la gracia si no se predica la ley, porque nadie puede entender lo que la gracia significa a menos que entienda lo que la ley exige. Por eso miramos que aquí que Jesús lo hizo con este joven, lo llevó a los mandamientos de Dios, de que quería que el joven admitiera que había quedado por debajo de la ley divina. Lo llevó, lo confrontó con la palabra, pero el joven no recapacitó y no dijo: es cierto, estoy mal. Jesús quería que él entendiera que él necesitaba ponerse bien con Dios, con un Dios santo, y no simplemente hacer que sus necesidades psicológicas fueran satisfechas. Jesús le dijo que guardara los mandamientos para que se diera cuenta que no podía hacer, que no había nadie que lo podía hacer, porque la misma palabra dice en Romanos. Por eso cuando Pablo empieza ya en su carta a los Romanos, los primeros 3 capítulos les habla a la humanidad de su pecado, les habla que está mal, que necesitan de Dios, y luego los lleva qué deben de hacer. Y les demuestra y les prepara el camino. Dice: ya que ustedes entienden que está mal y que necesitan de Dios y que hay pecado en su corazón y que están en su mente, necesitan más de Dios, les enseña. Dice: ahora les vengo y les digo lo que deben de hacer. Esto deben de hacer, y les instruye la doctrina, si usted quiere. Pero para eso los lleva primero al arrepentimiento y luego viene la doctrina. Ahora del capítulo 11, 12 y 13 dice: ahora ya saben lo que tienen que hacer. Ya les enseñé la doctrina, ahora póngalo en práctica. Bueno, así es lo que es la gracia del Señor. Primero nos lleva al arrepentimiento, luego nos lleva a conocer su palabra, sus leyes, sus fundamentos. Dice: ya ahora, esa es la doctrina, la sana doctrina. Ahora, ya que la conoces, ¿qué nos queda hacer? Hacerla, y al hacerla llevaremos frutos que alaben y glorifiquen el nombre del Señor, así como el Señor dijo: yo quiero que lleven frutos, pero frutos que alaben el nombre del Señor. Jesús le da una segunda parte de los mandamientos que son relativamente más fáciles de guardar o menos imposibles, se puede decir, porque le cita los 10 mandamientos son en 2 partes, le cita los últimos 5 y no evita los primeros 5, porque los primeros 5, si no pasa del 5 al 10, si este joven
quedó reprobado ahí. ¿Cuánto más estaría reprobado en las primeras 5? Por eso cuando nuestro pastor nos ha enseñado lo que es los mandamientos, o lo que son lo que se puede hacer, que no es por obras, que no es porque uno haga o no es porque uno lleve, en este caso, sea muy bueno delante de Dios para ganar el favor de Dios. No, es primeramente reconocer que toda nuestra dependencia, que toda nuestra fuerza viene delante y Dios nos los da. Que si somos algo es porque Dios nos ha permitido ser algo. Amén. Hebreos dice, acompaña a Hebreos 12:1 y con esto terminamos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hasta ahí primeramente. Bueno, dice el apóstol ahí, por tanto, tenemos tan grande nube de testigos. Es decir, todos aquellos que ya murieron. Si usted quiere dar unas ideas, el capítulo anterior, el Hebreos capítulo 11, se puede decir, es como aquí tienen el paseo ¿cómo le llaman? De las estrellas. Supuestamente esos hombres fueron buenos delante de los ojos de los hombres, pero no delante de Dios. Pero también Dios tiene, si se puede decir, el paseo de aquellos hombres de la fe, que esos sí fueron realmente hombres de Dios. Y esos sí delante de Dios no tienen como esos hombres que tienen una estrella aquí, que cuando se mueren y pasaron a la historia y fueron quizás conocidos, y muchos de ellos fueron buenos aparentemente, pero delante de Dios están descalificados. ¿Cuántos de estos hombres hemos escuchado de los deportistas, actores, hombres famosos, que son malos, matan gente, hacen sus malhechores, qué sé yo, trafican, hacen maldad, y roban, destruyen, hacen guerras? ¿Cuántas cosas no hacen esos hombres que tienen dinero? Pero ¿sabe qué? Hubo un hombre que me llamó a mí la atención, que era Al Capone, que muchos de nosotros lo conocemos, que fue un matón, que fue ¿cómo le llaman estos? Mafiosos, narcotraficantes. Que este hombre bien es conocido por no se tocaba el corazón para ir a matar gente, hacía tanta maldad. Pero ¿sabe qué hacía este hombre? Dice que en Navidad él se vestía de Santa Claus y se paraba en una esquina y ayudaba supuestamente a los hombres para calmar su conciencia. Era aparentemente un hombre bueno, se puede decir, porque estaba disfrazado de alguien para que no lo pudieran reconocer. Pero ese es donde ha llegado el hombre, que el hombre dice que aquel hombre es bueno porque hace algo. ¿Cuántos no conocemos hoy en día? Dice, aquel hombre es bueno. Es cierto, dice, trafica armas, vende drogas, hace lo uno y lo otro, pero es bueno porque ayuda a la comunidad, ayuda al niño. Mira, y lo que ha hecho allá, dice, ha fundado escuelas, ha hecho lo uno y lo otro, y delante de los ojos de los hombres, aparentemente aquel hombre es bueno. Pero cuando venimos delante de Dios, todos son descalificados, todos somos descalificados, porque no es eso por el cual se gana el favor de Dios. A Dios no lo podemos comprar con nuestras acciones o por nuestras obras. No, Dios no lo vamos a sorprender. Dice, yo como este joven dice, yo soy bueno. Bien pudo ver sorprendido al Señor. Esperaba que el Señor dijera, qué bueno, bienvenido. Yo te estaba esperando un hombre como tú, hombre bueno, pero no. Pero hoy en día tantos hombres que conocemos así, que delante de la sociedad son buenos, pero ya detrás de sus casas, cuando se cierra la puerta, como se dice, miramos que son hombres tristes, hombres sin paz. ¿Cuántos de ellos se han matado, se han suicidado? Ya no tienen larga vida. Y lo tenían todo. Tenían fama, tenían riqueza, tenían poder. Yo no dudo que Dios, que de alguna manera, como dice, Dios habla de diferentes maneras, a través de visiones, de sueños, de mensajeros. De alguna manera ellos llegaron a conocer, y de alguna manera Jesús los confrontó como confrontó a este joven. Pero por su orgullo en su corazón no quisieron venir al Señor.
como este joven por su egocéntrico, por no querer dejar, por no querer, oh, ¿qué dirán de mí? Mira todo lo que, cuánto voy a perder. No, yo no quiero ser la burla de mis amigos, yo no quiero ser la burla de la sociedad, como que ahora que andaba yo allá y ahora voy a ser totalmente diferente a lo que antes hacía. Pero sabe que hay hombres que con todo eso, cuando Dios los ha confrontado, hombres que conocemos, que fueron famosos o que son famosos, y Dios los confronta y ellos sí vienen a los pies del Señor. Y esos sí son trofeos en las manos del Señor, porque de estar en la oscuridad, de estar en las tinieblas, Dios los vino y ahora son luz para las naciones, son como una antorcha encendida. Bienaventurado, y Dios bendiga a aquellos hombres que están llevando el evangelio y que realmente se han propuesto con todo su corazón honrar al Señor. Bueno, así como este mundo tiene su paseo de la fama, que aparentemente fueron hombres buenos, y ahí están sus estrellas. Y muchos de ustedes o de nosotros hemos ido a verlos, amén. Y nos maravillamos. Y hasta quizás muchos suspiran, o hasta fotos se toman, porque es un hombre bueno, un hombre famoso. Pero ¿cuántos hemos ido, si se puede decir, lo que realmente son, no el paseo, pero la historia de estos hombres de fe, de esos hombres que realmente demostraron que amaban a Dios? Si usted cuando tenga tiempo lea lo que es el Hebreos capítulo 11, y ahí realmente hay los verdaderos hombres que Dios dice, esos son mis siervos, estos son los siervos míos, porque me honraron, me glorificaron, dieron su vida, no les importó lo que el mundo dijera de ellos, pero vinieron, renunciaron a ese algo y obtuvieron bendiciones de parte de Dios. Por eso dice aquí, por tanto nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Este joven no estuvo dispuesto a despojarse de ese peso, de sus bienes, no quiso, y del pecado que nos asedia. Bueno, usted y yo sabemos, como le dije antes, la escritura, cuando Dios viene en Salmo 139, viene y nos escudriña, nos enseña y nos muestra que hay un peso de pecado y hay un pecado que nos asedia. Por eso dice aquí, despojémonos de todo eso, despojémonos de ese algo. Y cuando usted y yo nos despojemos de ese algo, cuando Dios nos dice, ese algo me estorba para que yo llegue, para que mi bendición llegue a ti. Si tú quitaras ese algo, si tú ese algo lo hicieras a un lado, si tú ese algo lo desaparecieras, si dejas de practicar, si dejas de decir, si dejas de hacer ese algo, verás mi mano sobre tu vida. Y Dios nos dice en esta noche, si tan solo te despojas de eso, vas a poder correr esta carrera de victoria y de bendición. Pero si tú y yo no estamos dispuestos a despojarnos de ese algo y de ese pecado que nos asedia, a hacerlo a un lado, no podamos correr esta carrera y no podremos prosperar. Y nos iremos quizás tristes como este joven. Pero Dios no quiere que nos vayamos tristes como este joven. Al contrario, quiere que vayamos gozando, dando al Señor gracias, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque para siempre es tu misericordia. Y yo una vez más me dijiste, me mostraste, y yo sé que ese algo tengo que hacerlo a un lado, ese algo lo tengo que abandonar, ese algo tengo que quitarlo a un lado, y al hacer ese algo a un lado, podremos correr la paciencia, ese camino que Dios nos ha trazado hacia adelante, con luchas, con pruebas, pero con una fortaleza de que Dios nos va a fortalecer, de que Dios va a multiplicar nuestras fuerzas y de que Dios nos va a llevar de victoria en victoria. Pero ¿qué es lo más importante? Despojarnos. Pero como este joven no se quiso despojar, se fue triste. Cada vez que Dios nos hable y nos muestre ese algo para recibir una bendición de parte de Dios, estemos dispuestos a humillarnos. Y como dice allá en Crónicas, si mi pueblo se humillare, si podemos decir, si mi pueblo reconoce y si mi pueblo dice, es cierto, ese algo estoy mal, pero dice, si mi pueblo se humillare y clamare y dijera, estoy mal, me hace falta, es cierto, me has mostrado y yo ahora entiendo que ese algo me estorba y por eso no llega a tu bendición. Oh, ¿sabes qué? Yo hago a un lado ese algo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Vendré y ¿qué? Sanaré su tierra, sanaré su corazón. Diría, entonces sí vendrá mi bendición, la bendición que ha estado esperando, que ha estado orando. Entonces sí vendrá ese algo por el cual ha estado orando, pero ocupamos que ese algo nos despojemos de eso. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Queremos bendición de parte de Dios?
Yo sé que sí queremos bendición, pero ese algo que está ahí estorbando, ese algo que impide que la bendición llegue, Dios nos da la sabiduría y Dios nos enseña que es necesario despojarnos de ese algo. Amén.